Bueno, este es el problema número 13 y tenemos ahora el número 5.5-8 en donde tenemos este circuito y nos piden calcularnos el voltaje de Thevenin de aquí. Vamos a resolver este circuito para sacar el circuito equivalente de Thevenin y el circuito equivalente de Norton. Muy bien, primero que nada nos piden sacar el voltaje, así que para ello hay que, viendo el circuito como lo tenemos aquí, podemos observar cómo el voltaje de aquí, pues esta resistencia como no está completamente conectada, realmente no influye. Y tenemos una fuente dependiente y una fuente de corriente de 2.5 amperes. Entonces, para sacar el voltaje podemos reducir este circuito simplemente eliminando esta resistencia de aquí y el voltaje de Thevenin sería el equivalente al que circula por esta resistencia de aquí. Para ello voy a reescribir este circuito tal cual como está ahí, pero evitando la parte que vimos. Muy bien, aquí ya lo tendríamos redibujado, tal cual literalmente así quedaría. Si se dan cuenta, aquí eliminamos la resistencia de 1 ohm que teníamos arriba. Y pues para resolverlo simplemente hay que establecer primero que nada las que vienen siendo las corrientes para ir despejando el problema e ir sacando los voltajes hasta que tengamos este voltaje. Y pues básicamente con tener esta corriente ya tendríamos el resultado de este voltaje. Entonces el voltaje... Un segundo. Bueno, entonces tenemos aquí que el voltaje de Thevenin es igual a la resistencia, al voltaje que circula por esta resistencia, que serían esos 3 ohms por la IX. Y pues pronto lo vamos a sustituir. Entonces tenemos aquí primero que nada la corriente IX que viene por esta zona de aquí. Viene para aquí la corriente IX y aquí se van 2.5 amperes para arriba y entonces por aquí como se van esos 2.5 amperes podemos decir que aquí circularía IX menos 2.5 amperes ya que se le quitaron y esa misma corriente circula por acá, se regresa por acá, esa corriente IX menos 2.5 amperes y regresaría aquí como una corriente IX. Esa corriente IX circula por toda esta zona de aquí. IX pasa por esta resistencia y regresa a esta de acá. Muy bien, entonces ya que tenemos las resistencias, ya que tenemos aquí los valores de las corrientes, perdón, que circulan por aquí, podemos establecer una malla para despejar IX, ya que todos lo tenemos en términos de la misma variable, que la variable sería IX. Vamos a poner una malla tal que aquí, en esta dirección, de que sobre voltaje. Recuerden que se pueden poner en cualquier dirección que queramos, y en este caso vamos a ignorar prácticamente esta fuente, ya que si se dan cuenta aquí se le quitan esos 2.5 amperes y aquí se le vuelven a agregar esos 2.5 amperes. Entonces en este caso para esta malla sería la malla completa así, considerando esto de acá. Ignoraríamos prácticamente esta fuente de aquí y nos quedaría tal cual de esta manera: 4 y X. Vamos a empezar desde aquí. 4 por la corriente es el voltaje, sería 4 ohms por la corriente, que es corriente es IX, más la corriente, el voltaje de aquí, que sería igual 3 por IX, más la corriente que circula por acá, que recuerden son 6 ohms por IX menos 2.5, que sería 6 por IX menos 2.5 amperes, que 2.5 amperes también lo olvidé, pero lo pude haber puesto como 5 medios. 5 medios. De hecho lo voy a poner aquí. IX menos 5 medios de ampere. Ahí está. 5 medios de ampere para que no perder de vista de dónde viene eso. Por 5 medios. Y es eso más la fuente que tenemos aquí, que la fuente sería de
2 y X. Y esto es igual a 0. Entonces simplemente hay que ir, vamos a hacer esta operación primero. Tendremos esto exactamente igual. 4x más 3x más 6x menos 15 más 2x es igual a 0. Contamos las ix, tenemos aquí 4 más 3 más 6 más 2, serían 15 y x. 15 y x menos 15 es igual a 0. Y x es igual a 15 entre 15. Y eso es igual a 1 ampere. Entonces la corriente de ix es igual a 1 ampere. Ya tenemos aquí el valor de ix y simplemente hay que sustituirlo acá. Tenemos entonces que el voltaje de Thevenin es igual a 3 por 1 ampere y eso es igual a 3 volts. 3 volts es el voltaje de Thevenin. Ahora nos quedaría simplemente sacar la corriente en cortocircuito, que es la corriente de Norton, para calcular los respectivos circuitos. Entonces aquí voy a redibujar el circuito tal cual está, pero haciendo un cortocircuito entre estos dos nodos. Muy bien, y pues prácticamente nos quedaría así, y aquí es donde tendríamos que hacer el cortocircuito. Ay, perdón. El cortocircuito conectado de esta forma. Y aquí tendríamos nuestra corriente en cortocircuito, en esta dirección, de arriba hacia abajo, nuestra corriente en corto. Ya que la tenemos, pues si se fijan, olvidé también aquí poner el valor de ix. Ix es la dependiente de esta fuente. Y pues si se dan cuenta, estas dos resistencias están primero que nada hay que sacar el voltaje. Un segundo. Bueno, lo iba a resolver de la misma forma que resolví el anterior, pero en este caso lo voy a resolver con el método de nodos. Para ello, pues vamos a enumerar aquí los nodos. Sabemos que este es el A, este es el B. Aquí vamos a poner lo que es el nodo C. Nodo aquí el nodo D. Y aquí el nodo E. Este va a ser nuestro punto de referencia. Que recuerden que el punto de referencia siempre es 0. Y, o sea, siempre donde lo pongamos va a valer 0. Entonces vamos a apuntar lo que ya sabemos. Tenemos aquí el valor de ix. Y la de la fuente esta, sabemos que tenemos aquí, por ejemplo, tendríamos un supernodo, ya que está puesto es una segunda fuente pues en el circuito. Entonces, y además pues es dependiente. Entonces vamos a encerrarla con este de aquí. Ahí lo tenemos. Si se dan cuenta, va del nodo C al nodo D. Entonces el voltaje de este va a ser la diferencia entre estos dos. Entonces tenemos aquí cosas que ya sabemos, que el voltaje C menos el voltaje D debe de ser igual a 2ix a la fuente. Ahora también sabemos que ix debe de ser igual al voltaje de E menos la referencia, que es 0, E menos 0 entre 3. Entonces sería voltaje de E entre 3. Esto sería nuestro corriente de ix. Ahora, sabiendo eso, podemos simplemente sustituirla en esta ecuación para sacar cuál es el valor que tenemos aquí. Para despejar ahí, para sacar nuestra primera fórmula con nuestro sistema de fórmulas. Entonces tenemos aquí BC menos voltaje de D es igual a 2 por voltaje de E entre 3. Ahí lo tenemos.
Ahora sabemos que BC, perdón, hay que primero eliminar este 3D que tenemos acá abajo. Entonces para ello vamos a multiplicar esto por 3 y de este lado también por 3. Y así se eliminaría este de acá. Entonces nos quedaría 3BC menos 3BD es igual a 2BE. Y ahora hay que igualarlo a 0. Entonces para igualarlo a 0 nos quedaría, voy a apuntarla por acá, 3BC menos 3BD menos 2BE es igual a 0. Y aquí ya lo tendríamos nuestra primera ecuación. Ahora vamos a hacer la ecuación, ahora vamos a hacer la ecuación del supernodo. Ahí creo que no se está viendo bien, pero ahora sí, ahí lo tenemos. Ahora vamos a hacer la ecuación del supernodo. Vamos a ponerlo aquí. Supernodo, no sale muy bien, pero pues ahí dice eso. Tenemos para el supernodo las corrientes que entran. Si se fijan, hay que establecer ahora las corrientes que entran y las corrientes que salen. En este caso vamos a establecer que aquí sale una corriente. Esta es una corriente que sale, vamos a decir. Aquí igual esta corriente va a seguir la misma que la en corto. Entonces pues ya tenemos aquí establecidas las corrientes. Esta entra, esta sale y esta sale. Y ya podemos calcular en hacer una ecuación para el nodo, para el supernodo. Tenemos entonces para el supernodo que voy a alejarlo un poco para que se logre ver perfectamente, más o menos. Ahí está. Tenemos entonces para el supernodo que tenemos el voltaje, que esos 2.5 volts, perdón, 2.5 amperes es equivalente a 5 medios de ampere. Si se fijan, esta es la única corriente que entra, esta sale y esta sale. Entonces tendríamos aquí que entra, serían 5 medios de ampere, son los que entra, debe de ser igual a la corriente que sale. Salen voltaje de C menos voltaje menos 0, porque es el voltaje de referencia, está hasta abajo, entre 6. Entonces tendríamos voltaje de C entre 6 más el voltaje que sale por acá, que sería el voltaje D menos el voltaje E entre 4. Sería voltaje D menos el voltaje E entre 4. Y pues hay que eliminarlo aquí los números que tenemos abajo. Para ello vamos a multiplicarlo por 12, porque es el número que es compatible con todos, ¿verdad? Se apagó un poco la luz, permítame. Bueno, se sigue bien percibiendo un poco. Entonces el voltaje que tenemos aquí, voy a ver si activando esto, lo tenemos. El voltaje, eliminando esto, nos quedaría que es igual a 30, aquí serían 30. 30 es igual a, esto serían 2BC más 2 entre esos son 3 voltaje D menos 3 voltaje de E. Y pues lo podría poner también al revés, pero pues es prácticamente lo mismo. Y nos está viendo bien, ahí lo tenemos. Y lo voy a anotar aquí mejor de la forma correcta. Sería 2 voltaje C más 3 voltaje D menos 3 voltaje E es igual a 30. Y aquí tendríamos nuestra segunda ecuación para el sistema de ecuaciones de 3×3. Muy bien, ya regresó la luz. Vamos, ahora sí tenemos la tercera ecuación, que va a ser la ecuación en el nodo E, esta que tenemos aquí.
Vemos aquí lo que entra y lo que sale y lo que sale. Entra, sale y sale. Entonces hay que poner aquí, establecer las corrientes que entra. Debe ser igual a las corrientes que salen. Entonces vamos a ponerlas aquí abajo. A lo mejor no se alcanza a ver, pero pues lo voy a poner yo. Voy a ver si puedo quitarle un poco de zoom. Lo tenemos para que se vea completo. Tenemos aquí el voltaje que entra al nodo E. Tenemos que es D menos E entre 4. Tendremos aquí entonces voltaje D menos voltaje E entre 4. Debe ser igual a lo que sale. Este de aquí y a este de acá. Vemos en este que sería E menos 0, porque es 0 acá, entre 1. Entonces tendremos aquí voltaje E entre 1 más el voltaje E entre voltaje E menos voltaje 0 entre 3. Entonces sería voltaje E entre 3, ya que es la de 3 ohms esta resistencia de aquí. Y pues de esta manera hay que eliminar los números que tenemos abajo, y el número más pequeño que tenemos es el 12. Hay que eliminarlo de los dos lados. En este caso vamos a tener aquí 3BD menos voltaje E debe ser igual a 12. Permítame, déjame ver si es correcto. Sí, es correcto. 12 voltaje E más 4 voltaje E. Y ya que lo tenemos eliminado, ahora sí lo podemos simplificar. Voy a hacerle un poco de zoom acá en esta parte aquí donde estamos. Entonces, simplificándolo, nos quedaría aquí que sería 3 voltaje D menos 19, ya que lo vamos a pasar para el otro lado, el voltaje E. Voltaje E es igual a 0. Y lo tenemos. Esta es nuestra tercera fórmula de nuestras tres fórmulas para sacar estos tres valores que teníamos, que es el C, el D y el E. Si se dan cuenta, aquí tenemos una que tiene 2 y le falta, tenemos el voltaje D, el voltaje E y le faltaría el voltaje C. Tenemos esta que tiene los 3 y esta que tiene también los 3, pero pues igual son, por así decirlo, compatibles, y tienen que dar esto lo vamos a meter en un sistema de ecuaciones de 3×3 para que nos dé el resultado de cada uno. Muy bien, ya que tenemos las tres fórmulas, habíamos dicho, esto hay que meterlo en un sistema de ecuaciones de 3×3. Entonces tendríamos aquí cómo quedaría el sistema de ecuaciones con las tres ecuaciones que tenemos aquí. Si se fijan, tenemos BC, BD y BE. BC, BD y BE. Y aquí es igual a 30, igual a 0. Y en este caso simplemente no tenemos el BC, pero pues igual nos sirve la fórmula. La ecuación, perdón. Y entonces tendríamos aquí el BC, BD y el BE. Para nuestro sistema de ecuaciones tendríamos hasta el que así sería. Y tenemos de la primera fórmula, que sería 3 menos 3 menos 2 y es igual a 0. Eso es lo que nos dice aquí. La segunda fórmula sería 2 más 3 menos 3 es igual a 30. Y de la tercera dijimos que no teníamos el BC, entonces aquí sería 0. 0 menos 19, perdón, 0 menos 3, perdón, 3 natural así, 3 menos 19. Esto es igual a 0, y esto metiéndolo en un sistema de ecuaciones de 3×3 nos daría los resultados de cada valor del BC, BD y BE. Entonces tendríamos aquí, ya lo metí yo, entonces aquí tendríamos el voltaje de C, voltaje D y el voltaje E. Está igual. Tenemos aquí 7 volts, 19 tercios de volt, y acá abajo tendríamos 1 volt.
Y si se dan cuenta, este es el voltaje que estábamos ocupando para sacar cuál es la corriente en cortocircuito, para calcularla. Tenemos aquí ya cuánto es el voltaje de aquí. Y la corriente en cortocircuito sería este voltaje menos este voltaje, que es 0, entre 1. Y ya con eso tendríamos nuestra corriente en cortocircuito. Así que en sí, de todas estas, la única que ocupamos es la última. La última. Y eso lo voy a hacer por aquí a un lado. Por aquí abajito lo voy a hacer. Ponemos entonces aquí lo que habíamos dicho. A ver si nos alcanza a ver. Aquí está. Igual ya lo había dicho, pero es voltaje de E menos el voltaje de referencia, que es 0, entre 1. Y así tendremos nuestra corriente en corto. Tenemos entonces aquí abajo, que sería nuestra resistencia. Aquí abajito lo voy a poner. Nuestra resistencia de Thevenin es igual al voltaje. Voltaje aquí arriba lo tenemos, 3 volts. 3 volts entre la corriente en cortocircuito que teníamos que... sí es cierto, no lo saqué. Eso lo tenía que sacar antes. Lo había olvidado. Lo voy a sacar aquí arriba. Dijimos que era voltaje de E, que es 1. Y en corto es igual a voltaje de E, que en este caso sería, bueno, así, primero voltaje de E entre, sería menos 0 entre la resistencia de 1 ohm. Entendemos que corriente en cortocircuito es igual a 1 volt entre 1 ohm. Recordando que está el voltaje de 1 volt. Y pues es igual a un ampere. Me está confundiendo aquí. 1 ampere es la corriente que circula por aquí. Entonces ya que tenemos la corriente, ahora sí podemos sacar esto, que sería entre 1, y eso nos daría un total de 3 ohms de resistencia. Una resistencia de 3 ohms, un ampere, y ahora sí podemos dibujar nuestro circuito equivalente de Norton y nuestro circuito equivalente de Thevenin. Tenemos entonces el circuito de Thevenin, que sería con una fuente de voltaje de 3 volts, una resistencia de 3 ohms y la salida. Y aquí tendríamos el de Thevenin. Y el de Norton nos quedaría así. Sería con una fuente de 1 ampere. 1 ampere de fuente en esta dirección, conectada a una resistencia de 3 ohms y tendríamos la salida aquí. Y esto es Norton. Muy bien, y ya tendríamos aquí nuestros dos circuitos equivalentes de Thevenin y de Norton. Y ahí está todo el proceso que hicimos, por si le quieren echar un ojo.